Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. En este video seguimos con el reloj Casio AE 1500WH, pero en esta ocasión solamente vamos a concentrarnos en la configuración ya sea de hora, fecha, las alarmas y lo demás que surja. Sin más, pues vamos a verlo. Para esta nos colocamos en la pantalla principal, la identificamos porque tenemos por encima el nombre del día en inglés, Sunday, después el número del mes y de ahí el número del día del mes. Lo vamos a ajustar mediante estos tres botones principalmente, presionando primero el botón de Mode, el cual nos va a permitir ir cambiando pues cada una de las funciones. En el último bip es el que nos regresa a la pantalla principal. Para eso utilizamos el botón de Adjust, lo dejamos presionado unos segundos y empiezan a parpadear los mismos. Vean, si presionamos el botón de Start nos va a permitir reiniciar en este momento. Si está por encima de los 30 segundos, lo que va a pasar es que nos cambia un minuto más. Aquí lo presiono y este avanza uno. Aquí pueden notar, si está por debajo de los 30 segundos, lo que va a hacer es que se reinicia para aquellos que deseen cronometrarlo con algún otro reloj. De ahí, si queremos pasar ya a la configuración de horas y minutos, presionamos el botón de Mode y nos cambia a la configuración de hora. Aquí sabemos que estamos en el formato de las 12 horas porque tiene la pequeña P. Si pasamos de las 12, esta se va a quitar ya que no aparece como una A, sino simplemente se queda en blanco. Vean, aquí desaparece y va a reaparecer si cruzamos nuevamente las 12. Simplemente seleccionamos el horario necesario, digamos que son las 3 p.m. y cambiamos con el botón de Mode a los minutos. Estos empiezan a parpadear y simplemente vamos hacia adelante. Ningún botón nos va a permitir ir hacia atrás, solamente hacia adelante. Si nos pasamos, pues obviamente tenemos que dar toda la vuelta. Dejándolo presionado se irá mucho más rápido. Digamos son 3:40, lo dejamos. Posteriormente presionamos el botón de Mode y lo que va a pasar es que nos cambia a la fecha. Pero aquí no va a mostrar el día, sino va a pasar al año. Tenemos un calendario automático, el cual nos va a permitir simplemente colocar el año, digamos 2021, para que esté en cualquier día, ya sea los meses de enero, perdón, los meses de febrero, pues si es bisiesto, lo va a respetar dependiendo del año que hayamos programado. Obviamente vamos a tener que poner el 2021. Si nos pasamos, digamos, al 2022-23, pues tampoco tenemos cómo ir para atrás, entonces tenemos que dar toda la vuelta. Pero no hay problema de irnos al, digamos, 2100, ya que esté llegando el 2099, pues lo que pasa es que va a regresar al 2000. Ya simplemente lo ajustamos en 2021. De aquí vamos a presionar nuevamente Mode y nos va a pasar a la configuración del número del mes. Sabemos que es el número del mes porque obviamente pues después del 12 se va a ir al 1 y presionamos simplemente al mes necesario, que sería mes 7, séptimo julio. Presionamos Mode y nos cambia al número del día. Al igual, pues si el mes tiene 31 o 28 o 29 días, dependiendo si es febrero, pues nos lo va a respetar porque ya pusimos año y el número del mes. Entonces seleccionamos el número correcto, 17, y al presionar Mode pues nos regresa a la pantalla principal. Se mantiene en programación porque están parpadeando los segundos. Al momento de cerrar será con el botón de Adjust y aquí nos debe aparecer el nombre del día. Si está correcto, pues nos aparecerá SA de Saturday. Aquí está, entonces quiere decir que la fecha que colocamos es correcta al día que hayamos seleccionado. También el reloj nos permite elegir un formato de 12 o 24 horas. No es necesario ingresar toda la configuración, simplemente en la pantalla principal con el botón de Start al presionar de las 3 p.m. pues nos cambia a las 15 horas. Formato de 12 o de 24 horas como cada quien lo desee. Para eso, pues de la pantalla principal presionamos el botón Mode una vez y entramos a la configuración de alarmas. Este reloj nos permite programar hasta 5. Aquí por debajo podemos ver cuál tendríamos activa, va a aparecer un pequeño testigo. Para cambiar cada una de ellas lo haremos con el botón de Start. Aquí parece que estamos en la primera, de ahí presionamos y nos cambiarían pues a la 2, 3 en adelante. Después de la quinta tendremos la forma de activar y desactivar Signal o ese pequeño bip que se hace cada hora, o más bien son 2 bips. De ahí presionamos y regresamos a la primera. Al momento de presionar el botón de ajuste, de Adjust, lo que va a pasar es que se va a activar de forma automática en el horario en el cual se encuentre. Para esto solamente dejamos presionado. Pero si queremos empezar la programación, lo dejamos presionado y empieza a parpadear las horas. De aquí presionamos pues, hasta el horario deseado. Como ven, no tenemos la P. Esto significa que está en AM. De ahí si queremos llegar a PM, pues dejamos pasar las 12. Aquí lo tenemos como P. Digamos que la ponemos por la madrugada, alrededor de las 3. De ahí presionamos el botón de Mode y nos cambia a los minutos. Ya simplemente seleccionamos el horario necesario y en cualquier momento cerramos y tendremos activada la primera alarma. Si queremos hacerlo por fecha, que también lo permite, por arriba podrán ver estas pequeñas líneas. Si presionamos el botón de Mode, nos va a saltar al número del mes. ¿Qué pasa si seleccionamos el mes de julio y lo cerramos en este momento? Pues querrá decir que solamente durante el mes de julio va a sonar, mientras tengamos activa, la alarma en este horario. Si de ahí presionamos Mode, nos cambia el número del día. Podemos seleccionar cualquiera
¿Y qué pasará si lo dejamos así o lo cerramos? Pues será que solamente el día 18 del mes de julio va a sonar la alarma. Ahora si pasamos al mes y pues lo dejamos en blanco, quitándolo, pues simplemente dejamos el número del día, querrá decir que solamente los días 18 de cada mes va a sonar esta alarma. Y así lo queremos de forma original, pues nos vamos a dejarlo todo en 0 y al tenerlo activo va a estar sonando durante todos los días en este horario seleccionado. Entonces lo podemos hacer por día, por mes o por fecha específica. De ahí, si presionamos el botón de Mode, pues nos va a regresar ya a la configuración de horas. Para cerrar con el botón de Adjust. Si queremos configurar las siguientes alarmas, pues ya mencionábamos el cambio, presionamos Adjust y se van activando así sucesivamente todas las que sean necesarias sin que se interpongan. Ahora algo que nos permite la primera alarma, la cual me voy a regresar, es tener la función de snooze o de despertador, que es donde cada 5 minutos durante 7 ocasiones va a sonar hasta que la desactivemos o apretemos un botón. Esto se hace al momento con presionar Adjust, digamos ahí estamos sobre la 1, presionamos y aparece SNZ, lo cual también ya tengo en otro video, aquí dejo la tarjeta, pero lo cual es esa función. Si lo vemos en este pequeño testigo, espero ahí se vea, ahí está, significa que tenemos activado la función de despertador. Para quitarlo, pues igual, con el botón de Adjust se desactiva al igual esa función, ahí pueden ver. Y esto solo lo hace la primera alarma, la número 1. De aquí aprovecho a mencionarles cómo activar y desactivar ese beep que nos hace sonar cada hora, o doble beep. Entramos aquí a Signal, es la sexta posición y solamente presionamos el botón de Adjust las veces necesarias. Aquí podrían ver que esa pequeña campana por debajo se quita, ahí se activa ese pequeño testigo. Si está activada, cada hora nos va a dar ese doble beep. Si lo quitamos, pues ya no lo hará. Y es dentro de la misma función de alarmas. Y olvidé mencionarles que si quieren probar el sonido de la alarma, pues aquí mismo en AL dejen presionado el botón de Start en cualquier momento, unos segundos, y esta empezará a sonar tal cual lo haría al momento de sonar la alarma. Esto solamente para que lo testen el sonido del mismo. Para esa cuenta regresiva de la pantalla principal, presionamos 2 veces Mode y ingresamos a la función. Lo vemos porque tenemos TR en la parte principal de timer. Si presionamos en ese momento y no hemos configurado nada, tendremos pues 00, irá de 24 horas hacia atrás, primero con 23 horas y 59 minutos, los segundos también. Pueden notar, todo va hacia atrás, al igual que incluso el contador gráfico va hacia atrás en el conteo de los segundos. Si presionamos el botón de Start, se detiene y reiniciamos con el botón de Adjust. Si lo que queremos es configurar el horario necesario, pues dejamos presionado Adjust. Ahí empieza a parpadear horas y minutos. No nos deja configurar segundos. Simplemente presionamos hasta que sea el horario necesario. Digamos hasta 10 horas hacia atrás o 21. Pero si llegamos ya a 23, pues obviamente se irá a 0. De ahí presionamos el botón de Mode y podemos configurar los minutos. De ahí vamos a dejarlo en 1 minuto para cerrar pues con Adjust. Y podemos ya iniciar la cuenta regresiva con Start. Ahí está, empieza con los segundos hacia atrás. Al momento de llegar a 0, lo que va a pasar es... nos da una especie de beeps, pero no reinicia. Lo podemos desactivar en cualquier momento. Ahora, si lo que necesitamos es que pase a 0, pero vuelva a iniciar ese conteo en regresivo, pues lo haremos de la siguiente forma. Digamos que necesitamos 2 minutos de conteo. Los ponemos, pero en este momento presionamos el botón de like mientras se encuentre parpadeando o en la configuración. Lo que va a pasar es que por debajo del 5, vean, aparece un pequeño testigo con ARPT, que significa pues la repetición automática. Si lo dejamos así, lo que va a pasar al momento de presionar Adjust, se cierra, aquí permanece este mismo, nuevamente inicia la cuenta regresiva. ¿Y qué va a pasar? Veamos con la magia de la edición. Pues que al llegar a 0, vuelve a iniciar la cuenta regresiva. De aquí mismo, 3 veces Mode, llegamos al cronógrafo, por encima centésimas de segundo, horas, minutos y en la parte inferior segundos. Presionamos y empieza el conteo normal. Las centésimas, corre más rápido este contador gráfico, segundos y en cualquier momento necesario presionamos Start, finaliza y reiniciamos con el botón superior izquierdo. Si lo dejamos presionado no empieza ningún tipo de programación. En otros modelos sí es posible, aquí no, solamente nos deja el conteo normal. Lo que sí podemos hacer es partir con este botón superior de Adjust y se genera SP o Split, donde se detiene la pantalla principal, pero pues obviamente de forma interna sigue ese conteo. Al presionar nuevamente pues ya nos va a dar los segundos que han pasado o minutos dependiendo del tiempo que lo dejemos detenido. Presionamos y continúa, vean ya desde 26 segundos que ya pasaron. Y podemos hacerlo otra vez, presionamos Split y se detiene.
Ya de aquí, 4 veces mode y llegamos a DT o dual time, el doble uso horario que va independiente del horario principal que hayamos programado, pues nos sirve ya que si estamos en algún otro lugar y queremos tener nuestro horario del lugar de origen, lo podemos colocar aquí o en el otro, dependiendo como ustedes gusten. Para la configuración presionamos Adjust y empiezan a parpadear horas, seleccionamos la necesaria, digamos después de 12 pues estamos en 12 horas, en 2 de la tarde, de ahí presionamos Mode y nos cambia a minutos. Simplemente pues lo recorremos al necesario y de ahí para cerrar lo haremos con el botón de Adjust, ya que no nos permite configurar segundos, esto va en directo con el horario principal que hayamos configurado. Presionamos Mode y nos cambia, vean, a horas no a segundos. En el momento necesario presionamos el botón de Adjust y esta se cierra y empieza nuevamente el conteo. De DT regresamos a la pantalla principal, nos da otro bip y de hecho quiero mencionarles que ese sonido cada vez que seleccionamos una función pues no se puede quitar como en otros modelos que tenemos el mute aquí o el mudo, no es posible, siempre va a permanecer este sonido para cada uno de los cambios. Bueno, con eso creo terminamos la configuración de este reloj Casio AE1500WH, espero haber sido claro, entendible, que les sea de ayuda. También ahí en comentarios pueden dejar si les parecen bien este tipo de videos donde me centro únicamente en la configuración. Por lo demás, pues si les agradó dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. En el caso de no estar suscritos, cualquiera de los apartados es rápido, es gratis. Ahí dejo el link de mis redes sociales, también si gustan apoyar al canal. Pero bueno, ya no les quito más su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.